señores, vamos a ver la encuesta que armó producción para hoy y pregunta, ¿ya tenés definido tu voto para las elecciones departamentales de mayo? Yo sí, aún no. Al partido sí, al candidato no, o en blanco o anulado. Estas son las cuatro opciones. Por acá en el panel, arranco con Perroni. Y lo más cómodo es decir yo sí. No, bueno, pero lo más real, no lo más cómodo. Hay que decir la realidad, bueno, lo dejo con cero. Para cómodo un sofá. Hay una opción que falta, que es la que yo voy. ¿Cuál es? Ya sé a quién no voy a votar. La gran Pettinati con Carballo. Muy bien. Yo les voy a decir así, yo sé lo que voy a votar. Muy bien. Bueno, más o menos lo mismo, yo sí. ¿Por acá? Sí, yo sí, pero quiero decir algo, si me permitís un titular, claro, ¿cómo no? que tiene que ver con Perroni y con lo que dijo recién de las fechas y las décadas y el tiempo y qué sé yo. Cuando empezamos con Caula a hacer El Alto el Fuego, que fue de hecho el primer libro de investigación de revisionismo histórico en la República Oriental del Uruguay, tomamos conciencia que ese libro iba a trascender el tiempo porque estábamos comentando algo que pasó en la dictadura más cruel, más atroz que vivió la República Oriental del Uruguay. Pero sin embargo, estaba apenas a 4 décadas de la dictadura de Terra. ¿Y quién hablaba de la dictadura de Terra? En el liceo nosotros estábamos a 30 años apenas de la dictadura de Terra. Y nunca ni siquiera una línea, ni siquiera un comentario. Y tal cual pensamos en aquel momento, cuando estábamos escribiendo El Alto el Fuego, mirá el tiempo que pasó. Y sigue el tiempo y El Alto el Fuego sigue estando allí en la consideración, porque la más cruel de las dictaduras que tuvimos en la República Oriental del Uruguay tiene heridas, tiene secuelas, tiene reflexiones, tiene puntos de vista encontrados. Le prendió ese ejemplo de la distancia de Zorrilla no, de San Martín a la Declaración de la Independencia, claro, ¿no? Claro, sí. ¿Quién por eso lo recordaba por eso. Porque claro. ¿Quién le pone el límite a si la historia es reciente o no reciente? Eso, ¿Es historia o no es historia? Bueno, está bien. Igual el término, está buena la discusión, porque se habla de historia reciente. Sí. Y cada vez queda un poco más viejo, ¿no? Cada vez es menos. Yo pienso en reciente algo hace 20 años. Claro, pero es lo que dice Silva. Imagínate la de Terra. 40 años de golpe de Terra. Éramos unos guachos en el liceo. Habían pasado apenas 30 años. Y nunca nadie habló nada de la dictadura de Terra. Fue una dictadura también. No, está bien. Y esta otra, no te ponía un ejemplo. Entonces, cuando estábamos escribiendo El Alto el Fuego, pensábamos en eso. ¿Qué va a pasar con este libro? Y dijimos, no, este es distinto, porque esta dictadura es otra historia, marcó otro momento. Y de hecho, no nos equivocamos. Tampoco caer en la inocencia, es decir, lo que hay, uno de repente viene de un ámbito universitario y lo tiene más claro, distinguir lo que es una posición política de un acontecimiento histórico documentado. Claro. ¿Verdad? Yo sé, porque me pasa cuando trato estos temas, por suerte Bambino no lee todos los mensajes, me pegan de un lado, me pegan de otro, pero quiero insistir, y por eso me gusta esta puntualización de Alberto, quiero insistir en lo que es la construcción de la historia desde documentos, ¿verdad? Claro. Por eso señalaba esta idea a veces de querer volver a decir que la Tierra es plana. No, mire, hay documentos sobrados de que la Tierra es redonda. Después cada uno marca, yo quiero ir tal día y decir que hoy es el día en que no sé qué cosa. Eso es libre, ¿sí? Pero respetar, digamos, los procedimientos de la investigación científica en todos los campos, ¿verdad? Sería un atropello al conocimiento y a la investigación científica que alguien hoy sostenga que la Tierra es un plato. Y bueno, cualquier similitud es pura casualidad. No me meto en tema ahora, pero creo que a veces algunas visiones sobre el 14 de abril de 1972, hace ya 53 años, me recuerdan a esas posiciones de los que quieren juntarse en una esquina a festejar una fecha que la Tierra sigue siendo un plato. Si quiere, métase de lleno. Hay presentación hoy, ¿no? Sí, señor. No, pero algo más tiene que estar pasando. De la Rural del Prado y el 14 de abril, no pasa más nada. No, perfecto. Si es por pasar, pasan un montón de cosas. Por ejemplo, espere. ¿Vio? Bambino, hábleme de Siur. Sí, señor. Siur que se va de viaje nuevamente. Atención, para el viaje especial a Portugal e Islas Canarias, la banda viajera de Mariando el próximo 14 de julio, ya han sido tomados 2/3 de los cupos. Presta atención. Y se inició la reserva para ir a una Colombia distinta en el mes de septiembre. Ya están confirmados esos 2 viajes. Informes, WhatsApp 097-381-870, y si no te metes en la página que es @siur.com.uy. Muy bien. Tiene por ahí Sí, Circunláser. Ahí va.
que yo quiero decirles que vivir sin lentes es posible y ya no tenés que viajar a Buenos Aires para operarte. Te esperamos en Círculo Láser. Consulta informativa sin costo al 2411-2000 por miopía, hipermetropía y astigmatismo. Sin bisturí, 100% láser. Recordá, consulta informativa sin costo, llama al 2411-2000 o date una vuelta por Minas y Soriano. A ver con qué vamos ahora. El Festival del Olimar se viene en 33. Mirá A qué pleno. bueno. Del 11 al 17 de abril, 33 le abre el corazón al país y al mundo. Festival del Olimar, maestro Rubén Lena, con sus 5 noches de música uruguaya, una de rock y una de música tropical. Canta un país que hace vibrar. Con artistas de renombre nacional e internacional. 33 te espera para vivir la mejor semana de turismo. Intendencia de 33. Bueno, muy bien. Esteban, ¿quería decir algo? No, saludar que se incorpora a los avisadores, en este caso de la columna Data Media y de buscadores, una farmacia muy popular allá en el barrio Malvin, pero le pedí este segundito, Checho, porque Sí. el aviso que van a ver a continuación, y a todos, viene con chiste, por eso pensé en Checho. A ver. Tiene un chiste. Me falta el timbre. Hay que Es un chequearlo. chiste. Me falta el timbre. Pero le digo lo siguiente. Pasame el Para timbre, los por que favor. no lo entiendan, lo voy a explicar al final de la columna. No se explican los chistes. No se explica. Me Si hago lo cara explica, crítica. marchaste. Si los chistes se tienen que explicar, Claro. y esto es un chiste para Checho. Un amigo mío de parte dice, del Cholo. respecto a la gente que no entiende los chistes y ahí pide explicaciones, dice, por culpa como vos, Sí. los shampoos vienen con explicación. Claro. Me lo guardo entonces. Ah, no. Va el aviso. Los chistes se hacen, no va se el aviso y atentos en la casa que larga El que la con capta, todo. la capta. No. El que la capta, la capta. Larga la columna Data Media. Farmacia Pilcomayo El Malvin adelanta todos los descuentos. No saques más tarjetas, los mismos descuentos los sábados en Farmacia Pilcomayo, esquina Gallinal El Malvin. Se te va a pasar la vida esperando un sobrante. Decime qué te duele. Farmacia Pilcomayo. El 14 de abril de 1972 es recordado como uno de los días más sangrientos de la historia reciente de nuestro país. El Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros realizó por la mañana una serie de asesinatos contra personas acusadas de pertenecer al Escuadrón de la Muerte, también llamado Casa Tupamaros. Por la tarde, las fuerzas conjuntas reaccionaron con 2 operativos en Malvin, uno de ellos en la calle Pérez Gomar, 4392, y la segunda en la calle Amazonas, 1440. Este último era el hogar familiar de Luis Nelson Martirena Fabregat e Ivette Rina Jiménez, quienes fueron asesinados en el marco de un operativo de persecución y captura de integrantes del MLN. Horas más tarde fueron detenidos Eleuterio Fernández Huidobro y David Cámpora. En este operativo participó el departamento número 5 de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, a mando del comisario Hugo Campos Hermida y un contingente de 40 soldados del batallón de infantería número 1. Al otro día la Asamblea General votó el estado de guerra interno en el Uruguay, suspendiendo las garantías individuales. El sociólogo e investigador uruguayo Esteban Perroni accedió a unos audios que explican lo que ocurrió ese 14 de abril. Sí, mataron a Costa Aymara. ¿Lo mataron? Y a un teniente de navío, me quiero morir de nervios. Pero mira vos. Qué horrible. Y a ver si averiguás, si escuchás a radio los nombres, avísame. Bueno. Chao. Oíme. Vamos a aprovechar el lado bueno del coronavirus. ¿Cuál es el lado bueno del coronavirus? ¿Cuál es que el lado? hoy no tenemos el festejo tradicional en la Plaza del Ejército y no tenemos esa pólvora cruzada que sale de todos lados, porque vos, porque el otro, porque pin, porque pan. Con este clima a esta hora capaz que me estaba esperando gente a la salida, así que menos mal estamos todos adentro, tranquilos. Yo le voy a explicar. Después de los acontecimientos, en agosto de 1975, y vean cómo esto le puede ser familiar al oído, Juan María Bordaberry decreta el 14 de abril el Día de los Caídos en la lucha contra la sedición. Y al iniciarse la apertura democrática, Julio María Sanguinetti, desde 1985, vea qué interesante, le cambia el nombre en el decreto 127 de 1985. Día de los Caídos en la lucha por la defensa de las instituciones democráticas. Este es un problema que tiene el actual gobierno. Y es increíble el Uruguay, ¿no? Tiene esas peculiaridades como que, escuchen, seguimos con un Cerro Chato.
seguimos con presos en libertad y seguimos con un estadio charrúa en el Parque Rivera. Ustedes dirán, ¿y esto a qué viene? Una pregunta que me parece interesante para reflexionar de aquí para adelante, y es un problema que se lo dejamos servido al nuevo gobierno para el año que viene. ¿Cuál de los 12 fallecidos el 14 de abril de 1972, usted en su casa, no me lo haga decir a mí, usted en su casa diría que fue un luchador por la defensa de las instituciones democráticas? Y esa es la pregunta de arranque de esta columna hoy compartida, ¿verdad? Decíamos, cualquiera tiene la libertad de decir, yo tal día, ejemplo, quiero ir a la Plaza de la Bandera a festejar el Día de los Caídos en defensa de las instituciones democráticas. Ya ni el gobierno anterior desoficializó la fecha, ¿verdad? Pero la pregunta a nivel histórico, porque de algún modo esto sigue pasando todos los 14 de abril. Entonces llega un momento que uno dice, bueno, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo nos vamos a poner de acuerdo en cuáles fueron los acontecimientos históricos? Y la pregunta, hicimos ese stay para ganar tiempo en el planteo general de los acontecimientos, sigue siendo la misma. ¿Cuál de los 12 fallecidos en esa jornada fue un defensor de las instituciones democráticas? Para que ese sea el nombre que, como ustedes escuchaban, lo tiene desde 1985, Día de los Caídos en la lucha a la defensa de las instituciones democráticas, a partir de la primera presidencia de Julio María Sanguinetti. Memoria completa, lo tienen ahí el título, esta es la intención, memoria completa para la batalla del 14 de abril de 1972. Breve raconto de los acontecimientos para ir conversando aquí en el panel. 12 muertos. De los 12 muertos, les voy... 12 muertos fallecidos, asesinados de un lado y de otro. Muéstrele ahí, Diego, en principio un dato anterior. El juez Ricardo Percivale, y esa sí es una novedad absoluta de Buscadores, yo estuve rastreando en la mañana que no me la quemaran, y creo que estoy diciendo una novedad absoluta. Ricardo Percivale toma a fondo la investigación de los acontecimientos del 14 de abril y de muy buena fuente lo que seguramente va a ocurrir con los resultados de esa investigación es que a partir del año que viene, el 14 de abril tendrá un nombre, o no tiene ninguno, o tendrá un nombre que tenga que ver realmente con los acontecimientos. Porque la pregunta es retórica, capciosa, como quieran. Ninguno de los 12 fallecidos, repasen la historia. Bueno, en fin, Amazonas 1440 acá, lo muestro solo una vez, y los audios del ocaso, que también lo tengo por acá. Repasemos la historia y ninguno, los 8 fallecidos del MLN, no creo ni que el MLN lo reivindique en esa dirección. Y les quería mostrar los otros 4, 8 del MLN, 4 del... no todos del Escuadrón de la Muerte. Mostrale ahí, Diego, para hacer simplemente un raconto histórico bien documentado. Los 3 primeros que usted está viendo, Armando Acosta y Lara, Moto y Delega, eran objetivos del MLN porque integraban muy activamente el Escuadrón de la Muerte. Leite es un efecto, con respeto, una especie de efecto colateral. Supongo que la familia de Leite se habrá acogido a la ley de restitución de las víctimas en distintos acontecimientos de grupos armados que se votó el año pasado, recuerdan, en el gobierno del Partido Nacional. Pero Leite no era un objetivo, ¿verdad? ¿Cómo empezó esta batalla? Esto sí es una cuestión histórica bien interesante. La batalla para algunos, pero no es Perroni, créanme que hay una treintena de investigadores con mucho más prestigio que el de Esteban Perroni que coinciden en estos acontecimientos. Es preocupante a veces, teniendo tanto documento delante, como nadie se sienta 10 minutos a leerlo. O sea que no armo esta historia, recojo lo que dicen otros, que la batalla podría haber empezado con la llegada de Dalmitrione al Uruguay, ¿verdad? El asesor, y más que asesor, director de servicios de seguridad y defensa compartidos por el gobierno de los Estados Unidos con el gobierno uruguayo a partir del Ministerio del Interior y de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia,
con estos escuadrones creados específicamente para para este cometido. Vean un dato que no se sabe mucho. En esta foto, en esta imagen que vamos a ver a continuación, esto está como más perdido aún en la historia, son todos militantes del MLN que a un año del asesinato de Dal Mitrione a cargo del MLN, no digo que para festejar, para recordar por la oposición, fueron a Velayala, 17 de julio del 71, Manuel Ramos Filippini, que casualmente es el que sí coincide su fecha de asesinato en el 71 con el año del asesinato de Dal Mitrione. Vean toma y daca, ida y vuelta que se venía dando, no entre el ejército, entre el Escuadrón de la Muerte, formado, como les decía recién, por los cuerpos inteligentes de Dal Mitrione, y el MLN. Tupamaros. Héctor Castañeto, 17 de agosto del 71, Íbero Gutiérrez, 28 de febrero del 72. 5 días después de haber sido detenido el fotógrafo, será solo el fotógrafo del Escuadrón de la Muerte, Nelson Bardesio. Y bueno, hay que hacer historia, porque si no estamos repitiendo cosas que no son, que quisiera no adjetivarlas. A partir de la información del comisario Miguel Ángel Benítez Segovia, que fue, fue el que le pasa la información a Huidobro, y Huidobro se la da a Ernesto González Bermejo, el literato, y se la lleva a Chile, a Costa Gabras, Estado de Sitio, una película muy interesante para conocer sobre la historia uruguaya. A partir de esa información, más la que agregó el policía cubano Manolo Evia, se produce, con esa información el MLN genera el secuestro de Nelson Bardesio el 24 de febrero del año 72. Muéstrele ahí la foto de Nelson Bardesio para que la gente sepa de qué estamos hablando. Ahí ya detenido, luego de ser capturado en Buenos Aires el 23 de julio del 2008 y procesado sobre fines del 2008 acá en Uruguay. Nelson Bardesio, para algún, como decía, ¿se acuerdan aquella proclama? Para algún sordo que no quiera ir, confirmó la existencia, el financiamiento, la logística, los operativos organizados por Dal Mitrione a partir de los acuerdos secretos de ayuda y formación de cuadros del sistema de seguridad de Estados Unidos a través de su embajada. ¿Esto es verdadero o es falso? Porque esa es la clave. Porque si todos los juicios son mentiras, si todos los testigos son de papel, como dijo de algún modo Lucía Topolansky, bueno, entonces yo los entiendo. Vean, esto lo confirmó, muéstrele ahí, por favor, Diego, las imágenes de las actas de Bardesio. Para los que están más empapados en el tema, las famosas actas de Bardesio, estamos ni más ni menos que mostrando, venga acá si quiere, venga acá, estamos mostrando lo que está publicado desde hace 3 años en los audios del ocaso. Bueno, valga el juego de palabras, no hay peor sordo que el que no quiera oír. En esas actas confirmó todo lo que les decíamos recién, y permitió la captura de Miguel Sofía. Hay muy pocos sobrevivientes. Yo registro, me puedo equivocar, registro 3 sobrevivientes de un lado y del otro de lo que fue la batalla del 14 de abril. Uno, Miguel Sofía, preso en Domingo Arena. Muéstrele también, porque es una cara no muy reconocida. Ahí lo tenemos. Miguel Sofía, detenido el martes 8 de enero del 2009 en pleno barrio Positos. Bueno, sería incompleta la reseña. Miguel Sofía, integrante de la Juventud Uruguaya de Pie, joven de confianza de Armando Costa y Lara, y era el nexo entre la JUP y el Partido Colorado, ni más ni menos. Luego diplomático en Estados Unidos con Pacheco de embajador. De todo. Y vean ahí un dato bien interesante que conversábamos en la previa, ya confirmado por búsqueda, a partir de una fuente de información que la volcamos, y agradezco el momento para decir que todo esto es posible a la película Compartimentados, abril 1972, bajo la dirección de Federico Valdés, que esperemos que salga el año que viene, que nos ha volcado y nos sigue volcando esta información, mucha la veremos a continuación. No puedo dejar de agradecerlo, y nos ha permitido traer hoy, a partir de esta primicia que les decía de que puede ser cambiado el nombre de fecha, nos autorizaron a traer sobre todo 2 o 3 perlas que veremos a continuación. Ese era Miguel, es Miguel Sofía.
Bardesio, los invito a reflexionar ahora sobre el caso Bardesio. ¿Quiere hacer alguna pregunta? No, Chico, no, que no, tenga lo por estoy ahí? escuchando con atención. Avanzamos Por un ahora, poquito sí. más. El caso Bardesio es enigmático, bate todos los récords de la historia y va a estar en la historia. Después, en la historia de Uruguay. Después, si quiere, lo puede negar o no. Tiene la misma importancia que Larrañaga, que Otorgué, que Sarabia. O sea, puede tener gente que lo quiera tanto como quieren a ellos y otro que no tanto. Batió todos los récords y en esta Semana Santa el ejemplo vale. Si Judas negó a Cristo 2 veces, Bardesio todo lo contrario, confirmó las actas 5 veces. Documentos históricos, señores, se los paso a quien quiera y les hago el raconto. Primera vez que confirmó las actas, recuerdo que las actas de Bardesio fue detenido en una de las cárceles del pueblo. La gente comúnmente dice la cárcel del pueblo, había varias cárceles del pueblo. En una cárcel del pueblo confirmó, bueno, se sabe, es una charla que tuvo con Rosenkopf, en la cual durante días escribió todas estas historias y cómo operaba el Escuadrón de la Muerte. El 24 de abril de 1972, lo confirmó ante Gutiérrez Ruiz. Un secuestro muy recordado, ya lo sabe todo el mundo. El secuestro fue simulado, digo por la duda, no digan que lo dije acá, pero lo sabe todo el mundo. Fue un secuestro simulado a Gutiérrez Ruiz para que fuera a hablar con Bardesio y que le confirmara si el contenido de las actas había sido sacado bajo tortura o no. Y Bardesio dijo que no, que fue una charla hasta amena, señores. Les cuento otra chiquitita, a Bambino que lo sigue. ¿Sabe quién grabó? ¿Quién es el que grabó las actas de Bardesio y las repartió entre todos los senadores en la época y al mundo? 2 palabras, ya, Bambi. No sé. Amodio Pérez. Amodio Pérez participó también de ese operativo para que vean cómo eran los vínculos. Vaya si a Gutiérrez Ruiz le valió la desconfianza esta reunión sí, de su partido en cuanto a cuál era el nivel de diálogo que tenía Gutiérrez Ruiz con el MLN Tupamaros. Aprovecho y digo, no me gusta hacer periodismo, nada por el estilo, pero entre todos nos conocemos y nos pasamos información. Pongo en duda, me invitan, voy. Pongo en duda un audio que circuló de TV Ciudad que lo soltó un periodista del País como si fuera la voz de Bardesio. No digo, leyendo las actas, no digo que no sea, lo pongo en duda, porque circulan en Uruguay muchos libros, muchos testimonios que a veces graciosamente se dice, no, es ficción y se parece a la realidad. No, en este terreno tenemos que trabajar con documentos. Lo pongo en duda, lo comento en otro momento. Segunda vez a los Judas, pero todo lo contrario. Segunda vez ante Ramón Trabal, el 16 de marzo de 1972. Historia pura, señores. Acta labrada número 5001/35, Dirección Nacional de Información e Inteligencia del Ministerio de Defensa, tras ser, comillas, liberado del colegio seminario, lo entregan Gravina y Sanguinetti, se lo entregan a Trabal. Segunda vez que lo confirma. Todas las actas, léalas, entérese. Tercera vez en 2008 cuando fue procesado, después detenido, en un juicio en plena democracia. No me vengan, los juicios, no, entérese. Juicios con absolutamente todas las garantías, lo vuelve a confirmar. La cuarta vez, se viene una bombita, la cuarta vez, pericia psicológica del 20 de octubre del 2017. Muéstrele ahí la pericia. Y se hizo una pericia psicológica, ahí están los documentos, las pruebas, para ver si se le daba la libertad anticipada a Bardesio, que gozó tempranamente, Bardesio gozó de prisión domiciliaria. En esta línea quiero leerles sobre esa pericia algunos pedacitos publicados acá en los audios del ocaso que no tienen absolutamente desperdicio. Y arranco por una que ya se las comenté en otra oportunidad, que es cuando relata, bueno, no me viene a mano ahora, pero le relata a la psicóloga que el sueño de él era ser James Bond, ¿no? En esos términos, tratando de pedir la libertad anticipada, mal asesorado. Continúa expresando, pedacito, leo los audios del ocaso. A Castañeto lo llevan en un bote manejado por el capitán de navío Jorge Nader. ¿Qué personaje, Jorge Nader? Dice, que fue el que estuvo al frente. No confundir con Jorge Nasser. No. Jorge Nader, no tiene nada que ver. Mira, ahí le tiro un chico. Jorge Nader, diciendo que lo iban a alcanzar al vapor de la carrera, lo atan con una cadena y le pegaron 3 tiros y lo tiraron al agua.
¿Y usted qué piensa?, le dice la psicóloga. No pienso nada, luché contra el gobierno actual, nunca me perdonaron. Las respuestas empezaban a patinar por todos lados. Hay gente que no se merecía estar presa, dice, aludiendo a militares. Yo no tuve acción, y suma unas seguidillas de excusas para hechos que, no los aburro en este momento, estaban ahí absolutamente confirmados. Si no le gusta... ¿cómo es la sopa? 2 platos. 5.º plato de sopa imperdible. ¿Saben a quién más le confirmó de que en algo raro andaba? Vea. ¿No, señor Verdecio, por favor? Sí. ¿Le habla Alberto Silva y Nelson Caula? Le habla Nelson Caula y Alberto Silva. Somos periodistas, queremos conversar brevemente con usted. Yo creo que no es momento. Es una cosa muy breve. Le pediría nos permita conversar brevemente con usted, Verdecio. Usted es parte del derecho político, Verdecio. Usted es parte del derecho político. Usted está acá en prisión domiciliaria y está acusado nada menos ni nada más que de dar muerte a un joven de 19 años. Ajá. Sí, estoy acusado por eso, pero no es acierto. Y entonces ¿cuál es su verdad? ¿Cuál es su verdad, Verdecio? ¿Cuál es su verdad? ¿Cuál es? ¿Por qué no es cierto? Yo era, en ese momento, era chofer y era fotógrafo. En ese momento. Lo único que hice fue llevar a mi superior a una casa en Carrasco y dejarlo ahí. Yo me fui y lo fui a buscar como a las 10:00 de la noche. Eso fue mi única intervención en todo ese acontecimiento. Ahora, por supuesto que hay un... Yo no debería decir esto porque aún no estoy preparado para decirlo. No estoy pronto. Es sencillamente una venganza, nada más. Ahí sí tiene la voz de Verdecio, ¿verdad? Inequívoca el documento. Después supongo que varias menciones Alberto complementará. Pero ¿sabes cómo consiguió este material que yo no lo tengo? Pero después me lo cuento. Bueno, pero nosotros investigamos el documento. Está muy bien. Dudamos de que la voz de Verdecio era la que salió en TV Ciudad, fuimos a buscar el documento. Casualmente le involucra y Buscadores tiene tanta suerte que hoy nos tiene acá compartiendo primicias absolutas. Quiero una copia de en este el campo de la investigación. Que fue la única nota este delincuente. La va a tener. Es la única nota que aparte, ya que permita que lo cuente brevemente, yo estaba transmitiendo en 44 Panamericana, en la avenida Garibaldi, cuando me enteré de la dirección de este delincuente, el día anterior anuncié que iba a ir hasta la casa y anuncié la hora en que iba a ir. Salí de la radio, fui por avenida Garibaldi y en la medida que iba avanzando, iba gente acompañándome, terminó siendo una pequeña manifestación y terminamos en los apartamentos, en el domicilio de este delincuente y lo entrevisté, no nos permitió subir, hablamos por el intercomunicador y fue la única nota que se pudo obtener, pero después pide una copia, pero yo no la tengo. Esto fue una nota en vivo realizada en la radio. No son los únicos audios de un lado y de otro, pero hay que investigar seriamente los temas. Lo que ha ocurrido acá en el estudio, bueno, mucho que hace años que estamos, no había pasado realmente nunca. Lo vio en Buscadores. Sigo un segundito. Pedro Fleitas, Oscar de Lega, Jorge Nader, después les cuento, Miguel Sofía participan, lo cuenta Verdecio. Después cada uno lo adjetiva como quiere, pero no me digan que hubo un juicio mal hecho en ese caso. Responsable del secuestro y asesinato de Héctor Castañeto, desaparecido hasta el día de hoy, aunque en Tacuarembó hay alguna información que se las traigo otro día con relación a los restos, porque si no se va a armar un lío bárbaro. Usted decía este delincuente, entonces yo me pregunto, ¿no? Si Miguel Sofía hubiese sido asesinado y no, como les dije, era un secuestro, 11
11:15 de la mañana del 14 de abril de 1972. Si estuviera vivo y libre, o si lo hubieran asesinado a Nelson Bardesio, ¿sería parte del elenco que hoy deberíamos recordar en este 14 de abril que el propio Partido Nacional del gobierno anterior dio un paso al costado y dijo, no, esto me huele a que hay documentos que no están siendo claros? O sea, ellos también serían parte. Por eso recuerdo la pregunta para los sordos. Estos son los defensores de las instituciones democráticas que el Uruguay con orgullo todos los 14 de abril quiere reivindicar. Me freno, mejor me freno. Les cuento un poquito más cómo operaba este Escuadrón de la Muerte que cuando decimos memoria completa, la batalla del 14 de abril de 1972, evidentemente a algunos les fue mejor que otros. Yo no sé si eso es victoria, derrota, se los dejo a los analistas políticos, pero evidentemente a algunos les fue mejor que a otros. ¿Qué es lo que vamos a ver a continuación? Dos documentos, como siempre les digo, tratando de poner un poco de frescura a la tarde, saquen a los niños del televisor. Ahora sáquenlo porque realmente da vergüenza ajena lo que vamos a ver. En todo sentido, ya van a ver. Vamos a ver a continuación uno de los 21 audios que están en el libro Los audios del ocaso, pero uno que es clave porque ha permitido generar más información precisamente sobre las conexiones de las escuchas y de los acontecimientos entre Amazonas 1440 y Pérez Gomar 4392. Siempre se dice de este modo y me equivoqué. ¿Por qué? Porque estrictamente fue 1:15 el de Pérez Gomar y es sobre las 14:05 el de Amazonas 1440. O sea que ocurrido, les pongo contexto, ahora sí, veo que siempre dice Perroni oculta todo. No, les aclaro para que le presten atención. Ocurridos los acontecimientos de Pérez Gomar 4392, hay una conexión telefónica, también ya habían ocurrido los de Amazonas 1440, donde fue asesinado el matrimonio Martirena, como veíamos en la presentación, y entonces hay una consulta, hay una especie de consulta de los que están en Pérez Gomar 4392, bajo la dirección de Jorge Nader. Yo a veces escucho con asombro que algunos periodistas avesados le llevan a un entrevistado, también, no doy nombre para no ganarme lío, y le pregunta, esto que vamos a escuchar a continuación desde Amazonas 1440, ¿esta es la voz de Nader? No, Nader estaba en Pérez Gomar 4392. También he leído un libro en el cual se cita, y tenemos el testimonio de Nader como que fuera el testimonio de un patriota que ya verán. Por lo menos a la justicia le queda algunas dudas, los documentos históricos son clarísimos. Vean la conversación que se da y la vuelvo a explicar. Algo así como las 3 de la tarde del 14 de abril de 1972. Comunicación telefónica entre Amazonas 1440, Campos Hermida al teléfono. Ya habían habido unos cuantos muertos a esa hora. Gracias, gracias, Bambino. A esa hora teníamos 4 fallecidos, 3 integrantes del Escuadrón de la Muerte, que lo vimos recién, Leites, efecto colateral, y teníamos fallecidos del MLN, ya teníamos a la pareja Martirena, recientemente fallecido al escuchar este audio, y en la mañana Jorge Grob y Norma Pagliano, integrantes del MLN, que fueron a secuestrar a Sofía, falló el operativo y fueron en la calle, se tirotearon, abatidos. Exactamente. No sé si me salteó alguno. No, muy bien, esos. Porque la pregunta es, muy largo el contexto, Susana. No, perfecto. La pregunta es, ¿y los 4 de Pérez Gomar? Los 4 de Pérez Gomar en ese momento, ¿estaban fallecidos? Vea, muéstrele. No, sí. Al parecer está comunicando acá andar en la sala entre ellos. No, pero no, dejarlo no. Dejarlo pero listo. Herido no, herido grave no. Heridos graves no, o sea que hasta ese momento estaban... Quería muertos. Los quería fritos, exactamente.
Este documento, junto a este otro que realmente es desgarrador, si usted se anima a leerlo, Checho, cuando lo pongamos en pantalla, es el que confirma que realmente estaban fritos. Los 4 nombres, que los voy a dar previo a esta lectura, permiso, Checho, Candán Grajales, Armando Blanco Catraz, Gabriel Schroeder, Carlos Rovira, todos integrantes del MLN, ¿verdad? Igual que los 4 anteriores que le mostré, que el último fue el que les contaba, Abel Ayala, Ramos Filippini, todos integrantes del MLN, porque esa parte de la historia no se ha dicho. Es más, el acontecimiento, Pérez Gomar 4392, fue en la casa de la familia Rovira. Escritores muy buenos, investigadores muy buenos, que siguen sin haberse enterado que toda la familia Rovira pertenecía al MLN Tupamaros. Está absolutamente documentado. Inclusive, quien oficiaba como de chiquilín, amigo, estudiante de medicina, el caso de Carlos Rovira. Vean este testimonio que le va a leer Checho, lo que está escrito en rojo, para darle veracidad a si estaban fritos o si estaban heridos graves. Vean lo que comenta. Ahí la dice, madre, ya sí. te doy, la madre de Armando Blanco Catraz, entrevista que nos facilitó de modo exclusivo, compartimentados, pero que la hizo concretamente la investigadora Clara Aldrigui a la mamá de Armando Blanco Catraz. Vean lo que le dijo. Dice, el 14 de abril de 1972 me enteré de la muerte de mi hijo a las 11 de la noche por la radio. Hasta el otro día no pudimos retirar el cuerpo. Estaban allí, en fila, Candán, Grop, Schroeder y Armando. Tenía el brazo destrozado y los testículos llenos de sangre. Nos abrazamos con ese chico llorando y lo trajimos a casa, pero no era él, era Rovira Grieco. Estaban tan destrozados a golpes que no era posible reconocerlos. Vino más tarde el tío de Rovira a decirnos lo que había pasado. Ahí nos dimos cuenta. Mi hijo tenía 11 balazos, tenía la cara aplastada por una bota. Los tiraron contra la pared, después de muertos se ensañaron con ellos a golpes. Qué interesante para reflexionar, ¿no? Estos son los defensores de las instituciones democráticas del 14 de abril. ¿O serán otros? No sé, los que van a la plaza que nos digan, que hablen, a quién le están rindiendo de algún modo homenaje. Y confirma la validez documental de ese audio anterior, que también algunos periodistas lo tiran, como dicen, mirá lo que pasó. Pero explíquenle a la gente lo que pasó. Realmente los pidió fritos Campos Armida. No puedo agregar más nada de eso y agradecer los testimonios que nos facilitaron. Yo quiero sumar un insumo más a este debate, porque hace algunas semanas entrevisté al candidato a la Intendencia de Montevideo por Cabildo Abierto, Roque García, y tomé algo que él había dicho en su canal de YouTube, que es que no existió el Escuadrón de la Muerte. Él además dice que los desaparecidos en dictadura fueron un puñadito, dice. Bueno, yo le recuerdo esto. Y él me dice, cuando dije que son un puñadito, aclaré Dixit Topolansky, y sí te lo digo ahora, en Uruguay no existió el Escuadrón de la Muerte. Esto es antes de la dictadura, estamos hablando del 70 y pico, ¿no? Hay 4 personas que desaparecen mucho antes de la dictadura. 2 no aparecen nunca y 2 aparecen con carteles que dicen bala por bala, muerte por muerte. Otro cartel decía, vos también pediste perdón. Los cuerpos aparecieron con esos carteles. A ese entonces los tupamaros habían matado a 19 policías y los 4 habían sido acusados de matar policías, pero ninguno de ellos había sido procesado. Entonces, ¿qué es lo que te dice cualquier análisis forense? Sigue Roque García. Fueron policías porque le venían matando a policías, pero no era un escuadrón de la muerte. ¿Por qué? Porque el escuadrón de la muerte es el nombre que se le da en ciencia política a un grupo que mata enemigos políticos. Aquel de República Dominicana dijo, en referencia a Rafael Leonidas Trujillo, señalaba a uno y lo mataban, pero porque era un enemigo político. En Uruguay no hubo un escuadrón de la muerte porque los 4 fueron 4 pobres locos, no mataron líderes o políticos de izquierda. Un escuadrón de la muerte es una organización secreta bajada por el Estado, tipo la AAA en Argentina, que la bancaba Perón con plata del Ministerio de Desarrollo Social. Ahí sí, porque era controlado por el Estado, pagado por el Estado y con un fin político.
Es muy probable, y también lo digo en mi canal, que un grupo de policías se haya organizado y haya dicho, a este lo limpio, a este otro también. Porque los policías sabían que sus camaradas habían sido interrogados antes de ser asesinados. Por eso es muy probable que hayan dicho bala por bala, muerte por muerte, y vos también pediste perdón. Es decir, es una venganza personal. Al tipo no lo mataron por ser del MLN, ni por ser comunista, ni por su ideología. No lo mataron por sus ideas políticas. Lo mataron porque había matado policías. Es venganza. Decir que hubo un escuadrón de la muerte es una falsedad, porque si no, los asesinados serían líderes políticos de oposición. Y eran 4 militantes de base de izquierda que habían matado a 2 policías, o que los funcionarios policiales pensaban que había matado policías. El ejército no tuvo nada que ver y todas estas operaciones terminan cuando las Fuerzas Armadas empiezan a actuar. Dice Roque García. Sí, si usted me permite, en la perspectiva de una investigación histórica, si Roque García presenta esa monografía en cualquier ámbito académico, lo mandan a febrero directamente y le piden que en febrero no se presente porque lo va a volver a perder. Cualquiera puede venir e inventar una historia. Lo que tenemos que tener es documentos. Solo un comentario. El propio Escuadrón de la Muerte se autodenominaba Comando Casa Tupamaros Óscar Burgueño. No sé si le erro al nombre. Pobre Burgueño no tuvo nada que ver. Fue una bala, una víctima que no tiene nada que ver, y le agarraron el nombre porque murió en la toma de Pando. Tiene 200.000 cerros históricos que se me va todo el programa en contestarle a alguien que quizás sea un muy buen candidato a la intendencia, pero en un curso de historia no lo puede aprobar. No lo puede aprobar. Directamente no estudió. Bajada de la columna, señores. ¿A qué van los hombres de lente? Van de lentes negros el 14 de abril. No sé, ahora voy a ver las imágenes después. Bueno, es lo que nos venimos preguntando. ¿Cuál de estos 12 fueron defensores de las instituciones democráticas? ¿A qué van? Muéstrele ahí, Diego, muéstrele ahí. Vamos a refrescar un poco en esta bajada de la columna. Vio los lentes negros ahí atrás y vio algunas personalidades políticas que realmente uno dice, opción 1, no están enterados de la realidad. Opción 2, están enterados pero la niegan. Opción 3, yo no sé a qué van. Pero bueno, lo dejo planteado para los que hacen politología. Yo soy sociólogo y con algunos vicios de investigador histórico. Simplemente recuerdo que en esta lógica documentada, si Bardesio y Sofía hubiesen sido muertos el 14 de abril, entonces el 14 de abril de este año seguiríamos yendo a celebrar y recordar a los defensores de las instituciones democráticas, de un lado y de otro. Muéstrele ahí, Diego. Por eso generó también, le pone los pelos de punta a la izquierda, a muchos sectores de la izquierda uruguaya, amague de declaraciones de Lucía Topolansky, que en ese momento, en el 14 de abril, tuvo que ver, pero después no vio más nada. El grueso de los desaparecidos, en eso sí coincido, son de la dictadura militar en adelante. Si no ordenamos la historia, es imposible tomar partida, y sobre todo pienso en discúlpenme la expresión poco académica, en el pedo mental que se le generan a las nuevas generaciones. Porfa, un documento mínimo que habrá en esos silencios. Y sí, lo que hay en el planteo, y prometo que estoy terminando, sí, lo que hay en el planteo permanente, no solo de Lucía Topolansky, es la idea de que hubo combatientes. Y es gracioso cómo lo toman de un lado y lo toman del otro, los que se dicen que fueron los combatientes. Pero estrictamente, en esta batalla, memoria completa, la batalla del 14 de abril de 1972, si hubo combatientes, está absolutamente documentado. Fue gente del MLN y gente del Escuadrón de la Muerte. El ejército no tuvo absolutamente nada que ver. A tal punto, muéstrele ahí, Diego, por favor, esto es de hace unos 2-3 años, con Fregosi como comandante en jefe del ejército, ahora, ojo la fecha, esto es un 18 de mayo, que se recuerda de 1972, cuando el consenso absoluto que hay es de que los 4 soldados que murieron estaban tomando mate. Eso es verdad. A pesar de que alguna gente del MLN dijo en su momento que la foto fue trucada, ya sabemos todos de que estaban tomando mate, que no eran combatientes, pero en lo más mínimo. Y aclaran la próxima Fregosi. Entonces vamos actualizando el tema. A ver, lo leo por ahí. Los 4 soldados no fueron los únicos homenajeados, porque resulta que, esto es análisis mío, ironía mía, digo, claro, como no hubo combatientes, los están buscando. Y dicen, no, aparte tenemos para recordar al combatiente Artigas Álvarez, que no estaba en combate, fue asesinado, tocaron timbre en la casa y fue acribillado por un
ya medio escindido, un escuadrón del MLN, la persona públicamente lo ha reconocido, pero lo que más, la verdad, si no fuera trágico, sería cómico, es que esas Fuerzas Armadas, el comandante en jefe de esas Fuerzas Armadas era Luis Lacalle Pou, perdón, porque es la figura máxima, reivindica que hay y que tienen una especie de Manolito, como decía aquel, para Ramón Trabal. Ramón Trabal entra en la lista de los posibles combatientes. Qué manera más insólita de formar la historia, cuando todo el MLN y todo el mundo político, toda la casta política, saben que a Ramón Trabal no lo asesinó el MLN. Entonces, los niveles de confusiones son tan grandes que, y juro que me bajo, muéstrela ahí, Diego, me sumo. Voy con la calle Herrera, que llamó a hacer un revisionismo, pero ¿cómo que no? Hay que revisar el pasado reciente, tiene razón el expresidente. ¿No ven que se siguen diciendo barbaridades de una magnitud históricamente y documentalmente insostenible? Se escribe sesgado hasta un lugar y se santifican personajes, pero sí se santifican. Totalmente de acuerdo, se santifican los supuestos caídos en defensa. Claro, hay que verlo exactamente, definitivamente en una perspectiva histórica. Perdone el apasionamiento, por eso no quiero, yo lo que veo son los documentos. Capaz que tiro. Ahora sí, me hago mandar mensajes gratuitamente, ¿quiere? Capaz que Luis Alberto Lacalle Herrera lo que va a contar en un próximo libro es que él estuvo detenido 48 horas en la cárcel del pueblo, una vez que la cárcel del pueblo le fue usurpada al MLN Tupamaro. Pero no estuvo ni por sedicioso ni por nada. Dice la mala lengua que estuvo ahí porque le estaban revisando los propios militares sus negocios económicos. Si es esa la línea, pero le escribo el libro. Y la de los vinos y todo lo demás, ¿no? Todo. Gracias, tiene. Susana. Todo. Y todo. Vamos a venir el 5 de septiembre a hablar de los vinos y vamos a aclarar, si nos invitan. Están hablando de los vinos envenenados, ¿no? Exacto. Lo de los vinos envenenados. Y vamos a aclarar también... Le costó la vida, por ejemplo... A la mamá de Luis Alberto Heber. La mamá de Luis Alberto Heber. Y casi le cuesta la vida a Carlos Julio Pereira y a la Luis calle Alberto Lacalle Herrera. Muchísima información y documentos sobre eso. La verdad... Muy agradecido y quedo abierto a lo que queramos charlar de la atención y de estos documentos que realmente están para leer y para ¿Tenemos algún mensaje de los televidentes, Bambino? Legible, por favor. Por favor, qué tarea tan difícil. ¿Sabes por qué legible? Porque un día complejo, un día complejo. Hoy les puedo contestar. El que tire una piedra le tiro dos. El 884 dice, es probable que no sea el día ideal para conmemorar eso, pero tiene que haber un día que reivindique la memoria de los que lucharon contra la banda terrorista Tupamaro que actuaba desde las sombras. Dice este otro mensaje que es del 239. Ay, Perroni. Ay, Perroni, te dejaste tomar por el odio. Los tupas eran monjitas, dice el 239. No, para nada, es una estupidez lo que está diciendo. Buenas tardes. Van a subir a YouTube la columna de Perroni. Gracias, sí, claro. Después de terminado el programa ya lo colgamos. 906. Impresentable, Perroni. Dice el 407. Voy leyendo a medida que me van llegando. Estoy bien vestido. Dice otro mensaje. Recuerdo bien que esa época la gente no vivía tranquila y deseaba que radicaran a los tupamaros. De eso no hablan, dice otro mensaje que llega aquí a nuestro trabajo. Buenas tardes. Dice, no sé si están al aire por BTV, pero en el 5 me mataron. Solo tengo este canal, Luz de Jung, dice el 705. A la medianoche por el 5, ¿no? Perroni, dice Armando Costa y Lara. A Costa y Lara lo asesinó al periodista Samuel Blixen. Perroni aburre, tendría que enfrentarse al candidato de Cabildo Abierto, dice el 427. Yo no voy por la intendencia, vamos a ver cómo le va a él. Me gustaría leer la otra parte de la carta que decía algo de Amodio, dice el 782. Compre los libros. Después dice, ¿no hablan de esto que es vergonzoso? Gobierno uruguayo se dará unas horas más para reconocer o no el triunfo de Noboa en Ecuador. Esto lo dijo el canciller, dice el 192. Perroni aburre. Tuve un tío tupa de lo peor, la ley de caducidad, el pacto de Club Naval, 2 plebiscitos, los comunistas, o sea, el Frente Amplio, no respetan la voz del pueblo, dice el 612. Si le aburre mucho hoy puede poner el 5, decirle. Dice...
Por favor, para Susi Pecoy, que le conteste por mentiroso, dice el 753. Bueno, y van llegando, un crack Perroni, mirá, uno a favor tuyo. 698, Luján se llama. Buenas tardes. Luján Perroni. Mirá, acá hay otro, 947 empiezan a llegar los que están a favor. Buenas tardes, felicito a Esteban Perroni. Soy Miguel desde el 947. Otro más, genio Perroni, fue profe mío en la Facu de Comunicaciones. Dice la verdad que muchos no quieren saber. Saludos, soy Eduardo Nieto, dice vivo de los silbidos, 27. Por mí que me chiflen. Vos sos como los jueces de fútbol que no tienen hinchada. No tengo hinchada. Verborrágico y gritón. Difícil para creerle, dice el 015. Genio Perroni, bueno, y así es. Perroni, el único que canta la justa. Mirá, le sacaste a Taballe el coso. Como Jorge eslogan. Mirá vos. Bueno, gracias Esteban. Bueno, agitaste la avispera. Tenemos el cierre. Bueno, va la pregunta. No. Antes del cierre quiero una copia de este material que seguramente me quedé pensando. Debe estar colgado en YouTube. Bueno, la gente, escúchame, Alberto. Y no, ¿sabés qué me quedé pensando? Hablando del Alto el Fuego y todo este material, cuando finalmente el general Graviña aceptó que lo entrevistáramos, en la puerta de su casa fue este hecho que tú mencionabas, los 4 soldados. La Bakú 2130. Sí. Fue la única entrevista que dio en su vida. Llegamos a la casa y él nos atendió bastante frío, pero no importa eso. Estaba sorprendido cómo habíamos conseguido su teléfono. ¿Cómo consiguieron mi teléfono?, decía. Y en realidad lo buscamos en la guía y lo encontramos allí. Yo no tengo esa grabación que tú acabas de poner. Seguramente también es algo público. Yo te la voy a dar. Pero me quedé pensando que hasta el día de hoy, Cabla dice, tenemos que hacerle juicio a Sanguinetti, porque nos robó parte de esa entrevista y la puso en su libro y no puso que era la única entrevista que dio Gravina fue a nosotros, dicho sea de paso. Bueno, vamos a cambiar las dos entrevistas entonces. Me das la de Gravina y te doy esta. El programa queda en YouTube para los que no se aburrieron. Pero bueno, listo. Hay un chiste en este mensaje. No, ¿quién lo entendió? Y encima hay un chiste. ¿Quién entendió? ¿Usted sabe lo que es un sobrante? Sí. Cuando vas fuera de hora. Fuera de hora. Claro. Y bueno. Al médico. Y bueno, los que quedás saben para el final. Y bueno, lo que te está diciendo Javier de Farmacia Pilcomayo, yo te invito a seguirlo, es que se te va a pasar la vida esperando el sobrante. Entonces, tengo que ir ahí con él. Claro. Farmacia Pilcomayo, el Malvin, adelanta todos los descuentos. No saques más tarjetas, los mismos descuentos los sábados en Farmacia Pilcomayo, esquina Gallinal, el Malvin. Se te va a pasar la vida esperando un sobrante. Decime qué te duele. Farmacia Pilcomayo.